Mi nombre es Miguel Medina y soy el pastor titular aquí. Le doy, como se me adelantó Carmen, les doy las gracias a todos por traer la iglesia a esta cancha. Como dije el domingo pasado, nosotros nos reunimos aquí en esta localidad que no es convencional por diferentes razones, por tres razones: por razones prácticas, por razones didácticas y por razones tácticas. La razón número uno es práctica. Cuando nos reunimos aquí tenemos el privilegio de seguir teniendo nuestros servicios el domingo por la mañana hasta que encontremos una facilidad más permanente. Segundo, nuestra presencia aquí es didáctica, nos enseña que la iglesia es usted, que la iglesia soy yo, que la iglesia no es la planta física. Y tercero, razones tácticas. ¿Quién se crió en iglesias donde hacían campañas al aire libre y de cruzadas que eran en cancha y todo eso, verdad? Yo también. En Crosspoint Español vivimos en un estado permanente de campaña. El mensaje de salvación a través de Jesucristo es central en nuestras vidas y va a ser central hasta que el Señor decida cerrar esta iglesia. El mensaje de salvación a través de Jesús define el principio, el medio y el final de nuestra vida espiritual. Así que le damos bienvenida a nuestra campaña permanente. Bueno, hoy continuamos nuestra serie titulada Testigos. Esta serie documenta el principio de la iglesia cristiana de acuerdo al libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas. Este libro nos muestra cómo Dios capacita un grupo de personas incompetentes como yo, y a través de ellos la iglesia cristiana nace y se riega por el mundo. Al principio de este libro, Jesús le promete a sus seguidores que Él les iba a dar poder para completar esa misión y efectivamente, como se los había prometido, este mensaje de salvación a través de Jesús se esparce de manera local, se esparce de manera regional y se esparce de manera internacional. Y de hecho, Dios usa uno de los enemigos del cristianismo en su principio. Estamos hablando de Pablo. Y ese enemigo del cristianismo se convierte en la figura central de la segunda mitad de este libro. De manera que él resulta siendo el mayor contribuyente y predicador del mensaje de que Jesús era el Salvador que el Antiguo Testamento había prometido. Los domingos pasados hemos podido ver pues los diferentes viajes misioneros en que Pablo salió. Ya comenzamos la semana pasada el tercer viaje misionero y en esos viajes hemos notado un patrón. Llega Pablo y él primero habla con los judíos, a su gente. Después de eso, él comparte el mensaje con el resto de la ciudad donde se encontraran. Y si recuerdan las semanas pasadas, pues los resultados de estos viajes pues variaron mucho. Algunos creían, algunos no creían y otros se oponían con rabia a Pablo. De manera que el Pablo del cual estamos hablando en este punto del libro, estamos hablando aproximadamente del año más o menos 57 después de Cristo. Este es un veterano de persecuciones y de torturas por causa de los enemigos de Jesús. Estamos hablando de alguien lleno de cicatrices. Estamos hablando de alguien que si usted lo hubiera visto sin la camisa, lo hubiera aterrorizado por todas las cicatrices. Él decía en Gálatas: yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de oír a Pablo no tanto como predicador, sino como historiador. Alguien que está dando un recuento de todo lo que ha dicho, de todo lo que ha hecho. Alguien que nos muestra lo hermoso que es haber tenido una vida bien aprovechada. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias en Hechos 20, versículos 18 al 38. Si usted está usando nuestra Biblia de cortesía, la puede encontrar en la página 702. Hechos 20, 18 y 30 al 38. Quizás se acuerdan de la prédica del domingo pasado, cómo la presencia de Pablo causa un disturbio en la ciudad de Éfeso con los adoradores de la llamada diosa Diana. Y en el principio del capítulo 20 vemos que después que él sale de ese alboroto, después que él sale de la ciudad de Éfeso, desde Éfeso, que eso todavía sigue siendo Asia Menor, sigue siendo lo que hoy es Turquía, Pablo cruza el mar Egeo por segunda vez hacia Macedonia y a Grecia. Ya lo había hecho en el segundo viaje, lo hace otra vez en el tercer viaje. Cruza técnicamente hacia Europa. Y aunque su plan al principio era que una vez él llegara a Grecia,
De ahí navegar a Siria a través del mar Mediterráneo. Espero que me estén siguiendo. Pues, ¿qué sucede? Él tiene que cambiar de planes porque se entera que sus enemigos conspiraban a interceptarlo en el camino. Por lo tanto, pues él viaja por tierra nuevamente hacia el norte, hacia Macedonia, llegando a la costa del mar Egeo en Troas. Desde Troas, pues por fin Pablo puede zarpar. Pero antes de llegar a Siria, él hace una parada en Asia Menor, bastante cerca, en un sitio llamado Mileto. Mileto se encuentra a unas 20 millas al sur de Éfeso, si ven el marcador rojo. Estábamos en Éfeso la semana pasada, pues entonces, como les dije, él cruzó el mar, fue a Macedonia, bajó hasta Grecia, entonces tuvo que subir otra vez a Troas y de Troas navega a Mileto. Él para en Mileto por una razón en específico. Él manda a buscar a los líderes de la iglesia que él había plantado en Éfeso. Porque él quería dejarle unas instrucciones especiales, ya que él había llegado a un punto crítico de su vida. Y una vez llegan los líderes de la iglesia en Éfeso a Pablo en Mileto, entonces él los sorprende despidiéndose de ellos. Ellos no esperaban eso. Y esa despedida pues es la que vamos a leer a continuación en Hechos 28, 18 al 38. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Y nos dice así la palabra del Señor. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto os doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Y comenzaron a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. Esta es la palabra del Señor. Señora, al considerar el
pasaje de hoy. Te pido que nos sea de instrucción, Señor. Te pido que nosotros no interactuemos aquí con tu palabra y que estemos bajo la ilusión de que nos quedamos iguales, porque cuando interactuamos con tu palabra o nos enternecemos más o nos endurecemos más, Señor. Pero yo te ruego, Señor, que el endurecimiento no sea el caso con nadie aquí, Señor, sino que tú nos cambies más, nos santifiques más, nos hagas más como Jesucristo al ver lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, ayúdanos a saber cómo servirte, cómo ser fieles a pesar de todo y cómo permanecer vigilantes en contra de nuestros enemigos que son reales. Te pedimos, Señor, que nuestro compromiso no sea un compromiso solamente de palabras, sino que nuestros corazones estén resueltos y que nuestro amor por ti, Señor, nuestro amor por tu Hijo Jesús y nuestro amor por tu Santo Espíritu permanezca inquebrantable, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser imitadores de Pablo como Él lo era de Cristo, en cuyo nombre pedimos todas estas cosas, Señor. Amén. No estoy llorando, el polen me tiene loco. Gracias por su paciencia. Algo que la mayoría de los seres humanos tenemos programados en la computadora de nuestro cerebro es la búsqueda de significado. Estamos buscando cuál es nuestro significado. Y la gente busca ese sentido de significado pues con diferentes grados de intensidad. Hay gente que es muy ambiciosa y aspiran a que sus vidas tengan mucho impacto sobre toda la gente a su alrededor. También hay personas pues que se conforman con saber pues que la vida que han vivido pues justifica su existencia, que no han sido una pérdida de tiempo ni de espacio, y que el tiempo y el esfuerzo que otros han invertido en ellos pues que valió la pena. Hay quien busca el significado y no lo encuentra, y hay quien lo encuentra sin buscarlo. Por eso la pregunta clave de esta mañana es: ¿cómo podemos asegurar que nuestras vidas tengan significados? ¿Cómo puedo asegurarme que mi vida tenga importancia? El mundo, nuestra sociedad, nuestra cultura, bueno, hasta el sistema de educación, y se lo puedo decir ahora que mis hijos llevan por lo menos un año en las escuelas públicas. El sistema de educación ofrecen diferentes respuestas a esta pregunta. Hoy en día, la respuesta ha sido diferente a través de las generaciones, pero hoy en día nos dice que la manera más segura de que nosotros vivamos vidas con significado es que nosotros busquemos una identidad y que basemos esa identidad en nuestros deseos. ¿Cuáles son los deseos que tú tienes en tu corazón? Pues esos deseos en tu corazón determinan tu identidad. Eso es lo que el mundo nos está diciendo. Y que entonces nosotros dediquemos nuestras vidas a expresar y a llenar esos deseos, que ahí está nuestro significado. De manera que el éxito en nuestra vida se mide con el nivel de éxito que hemos tenido llenando esos deseos. ¿Me están siguiendo? Eso es lo que la sociedad nos está enseñando. Y yo creo que mi generación, la generación X, eso nos ha afectado un poco, pero definitivamente ha afectado a las generaciones más jóvenes, definitivamente a los llamados millennials y definitivamente a la generación de mis hijos, la generación Z. Se han criado bajo esa filosofía. Así que yo me pregunto, ¿cómo les ha ido aplicando ese mensaje? Bueno, para eso yo busqué informarme a través de sus propios medios. Yo no sé cuántos de ustedes tienen familiaridad con reddit.com. No se los recomiendo. Puede ser una parte bastante oscura. Ni siquiera lo estoy poniendo en pantalla porque no quiero que lo sepan ni deletrear. Es un sitio web que no le quiero dar promoción, pero este sitio es bien variado. Es un sitio donde los usuarios contribuyen contenido, todo tipo de contenido. Puede ser contenido literario, puede ser imágenes, puede ser todo tipo de cosas. Es un coliseo romano, se da de todo. Pues los usuarios contribuyen muchas veces discusiones sobre temas
Y algo que distingue este sitio es que otros usuarios pueden votar a favor o en contra del contenido o de la aportación que tú pongas al contenido, haciendo que tu contenido sea más o menos popular dependiendo de los votos que recibas. Pues en este sitio hay categorías de todo tipo de discusiones y este sitio está teniendo una influencia grandísima sobre nuestras generaciones jóvenes. Hay una subcategoría de discusiones que tiene que ver con la depresión. Y les quiero leer porciones de un párrafo que yo encontré, así que les voy a rogar que se queden conmigo. Sencillamente voy a estar leyendo. Este joven escribe lo siguiente, estoy traduciendo al español. Siento que he malgastado mi vida, que otros han logrado tantas cosas comparados a mí, ya sea para bien o para mal, por lo menos tienen una historia, yo no tengo nada. Tengo un trabajo estable y me va bien económicamente. Aunque me aburre mi trabajo, gano buen dinero, pero siento que yo no debería estar ahí porque no sé lo suficiente y no lo encuentro nada de gratificante. Estoy a punto de cumplir 30 años y siento como si los últimos 5 años se hubieran desaparecido. No tengo muchos amigos, quizá 2 o 3 que veo de vez en cuando. Nunca he tenido una novia a pesar del hecho de que me considero razonablemente atractivo e inteligente. Para mí, socializar es una lucha. Siento que hay otras personas que le va peor, pero se las arreglan para encontrar pareja o hacer amistades con relativa facilidad. No sé cuál es mi problema, no estoy seguro a dónde se dirige mi vida, pero tengo que admitir que me es difícil sentir optimismo. Mis hábitos están empeorando. Me da trabajo salir de la cama, llego tarde al trabajo a menudo, abuso del alcohol, abuso de drogas, abuso de la comida, abuso de la pornografía, etc. Para mí la vida se ha vuelto gris. Es una lucha continua cada día. Siempre estoy peleando en mi mente para poder seguir adelante, pero llego al punto donde solamente existir me deja exhausto. Mi existencia parece no tener ningún sentido. Palabras de alguien que no ha cumplido 30 años. No sé si a usted se le parte el corazón, a mí se me parte el corazón. Si esto es verdad, porque el hecho que esté en el internet no quiere decir que sea verdad. Si esto es verdad, mi oración es que el Señor salve a este joven y le dé satisfacción en él. Esa es mi oración. Que Él lo lleve a encontrar su identidad y su significado a través de una relación restaurada con el Señor. Pero me temo que es uno de muchos ejemplos que muestran que por más que nosotros sigamos las instrucciones que nos da Hollywood, sigue tu corazón, sigue tu corazón, sigue tu corazón. La verdad es que ese corazón, que en verdad son las pasiones y los deseos dentro de nosotros, no siempre nos van a conducir a una vida bien vivida. Por eso es clave que nosotros nos preguntemos, ¿qué pasiones dirigen tu vida? No estoy preguntando qué principios tú dices que dirigen tu vida. Vamos a excavar un poquito más profundo. ¿Qué pasiones dirigen tu vida? Porque nosotros podemos llenarnos la boca hablando sobre todas las cosas en las cuales nosotros decimos creer. Pero muchas veces nosotros encontramos maneras hasta espirituales de justificar las pasiones que nos impulsan. Hay veces en que las ansias de ser el que manda, eso es lo que en verdad se esconde detrás de un llamado pastoral. Por eso es necesario que nosotros nos conozcamos bien a nosotros mismos. No solo nuestras personalidades, sino también los pecados que nos tienden a dominar. Si usted no conoce qué pecado le tiende a dominar, usted está atrás en la batalla. Conózcase a sí mismo, conozca su debilidad. Porque nuestras motivaciones pueden parecer muy santas, pero al final vamos a dejar atrás un fruto que sí va a decir la verdad sobre nosotros y no lo vamos a poder negar. Al final va a ser nuestra vida que va a dar testimonio de nuestra pasión.
Cuando Pablo junta a los líderes de la iglesia en Éfeso, pues fue precisamente la vida la que dio testimonio de que él había sido fiel hasta ese momento. Él pudo decirles, yo he sido fiel hasta ahora, aquí está mi vida. Y a lo largo del pasaje de hoy, pues vamos a ver que Pablo utiliza cada elemento en esta lista para mostrar su vida como si fuera un libro abierto. Así que vamos a comenzar con el primer elemento. Pablo pues comienza con un informe. Él comienza mostrándole a todos su expediente. Este récord demostraba que el sufrimiento que él había pasado a través de todos los años era prueba de que él no estaba buscando promoverse, de que él no estaba buscando promocionar pablo.com, ni enriquecerse, ni nada por el estilo, sino que su propósito era cuidar del pueblo de Dios. Él manda a buscar a sus amigos ministros. El verso 18 dice que cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Él tenía gente que estaba tramando en contra de él. Y si hay una manera de juzgar si usted está siendo parte de algo bueno o de algo malo, es preguntarse si usted está participando en una trama secreta. Porque lo que es de Dios opera abiertamente, aunque encuentre oposición. Lo que no es de Dios se tiene que esconder. Las intrigas, los chismes, los bochinches, lo que se trama a escondidas, lo que se hace a oscuras, siempre es parte del modus operandi del enemigo. Lo que es de Dios se hace en la luz y no huye de la evaluación. Más bien pide ser evaluado, porque conocemos nuestra naturaleza. El problema es que el chisme o la división se pueden disfrazar de religión, pero la palabra de Dios no dice nada bueno de las cosas que ocurren escondidas, de las tramas. Efesios 5 nos exhorta que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. No participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Un chisme que suena como una preocupación espiritual sigue siendo un chisme. Por eso, si alguien viene o ha venido usted con chismes, no participe. Más bien desenmascare esas obras que se hacen a escondidas en la oscuridad. Amén. La labor de Pablo fue llevada a cabo al descubierto. Y su mensaje, como el de nosotros, pues era un mensaje sencillo. El verso 20 dice, Pablo, no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos. ¿De qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro mensaje al principio, nuestro mensaje a lo largo de nuestras vidas y nuestro mensaje hasta el final, hasta que muramos con las botas puestas. El arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno sabe que uno no le queda mucho tiempo en la tierra, pues entonces uno empieza a concentrarse en lo más importante, ¿verdad? Pues por eso para Pablo lo más importante era llamar a la gente al arrepentimiento y a tener fe en el Señor Jesucristo. Y este era el propósito principal de Pablo, porque ese era el impulso que Dios había puesto en el fondo de su corazón. Y el Espíritu de Dios no solo estaba impulsando el mensaje de Pablo, sino que también le revelaba que le esperaba persecución, que le esperaba sufrimiento.
Y a pesar de eso, a pesar de la certidumbre, de la certeza de que le esperaba dolor, persecución, encarcelamiento, como quiera, el Señor le imponía necesidad de meterse en la misma boca del lobo. Verso 22 dice, ahora he aquí que yo atado en espíritu, el Señor me tiene agarrado por el cuello. Atado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Como un Abraham saliendo de su tierra y de su parentela a una tierra que el Señor le iba a mostrar. Pablo iba a salir a Jerusalén sin saber lo que le sucederá. ¿Saben qué era lo único que sabía? Verso 23. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan dinero y prosperidad, cadenas y aflicciones. O sea, Dios está llenando mi corazón de un deseo de ir a donde están mis peores enemigos. El Señor está llenando mi corazón de ese deseo, pero no me está revelando lo que va a pasar, aparte de que voy a sufrir y me van a meter en prisión. Bueno, por lo menos a Pablo nunca le predicaron diciéndole como dicen hoy, Pablo, Dios te ama y tiene un plan hermoso para tu vida. Pero bueno, aunque le hubieran predicado eso, Pablo no era alguien cuya vista estaba puesta en las comodidades de este mundo. Podemos ver eso en Filipenses 4. Sino que Pablo se consideraba a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. Un concepto, el concepto de ser esclavo de Jesucristo, es un concepto que es tan ajeno a nuestra cultura, un concepto tan ajeno a nuestra sociedad, un concepto tan ajeno a nuestra época de privilegio, que nosotros buscamos suavizar esa frase. A pesar de que el original griego, doulos, significa literalmente esclavo. No podemos suavizar eso. Un esclavo es una persona que es propiedad legal de otro y está obligado a obedecerle. ¿Qué clase de pasión por el Señor que nos lleva a considerarnos su esclavo? Y esa pasión que el Espíritu de Dios pone en los que son su propiedad, pues ese ímpetu que impulsa nuestras decisiones de una manera que este mundo no puede comprender. Porque la gente alrededor suyo se supone que se esté preguntando, ¿por qué usted escoge hacer las cosas que escoge hacer? No me hace sentido. Pues ¿qué sucede? Ese impulso, ese ímpetu pone en nuestros corazones la misma actitud, la misma meta que Pablo describe aquí. En el verso 24 dice, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Eso no es ni humano. En ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de ¿qué? De poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, el objetivo de la vida de Pablo y el objetivo de toda persona que se identifica como seguidor de Jesús, en último análisis, no es acumular riquezas, no es acumular posesiones, no es asegurar un retiro cómodo en un apartamento en Sunnyvale Island, aunque estaría lindo. Si le sobra un apartamento, yo no me opongo a que me lo regale. Pero el objetivo de todo seguidor de Jesús es terminar la carrera y el ministerio que recibimos de Dios. Una vez más, como dice la expresión en inglés, morir con las botas puestas. Demostrarle al mundo la gracia de Dios, una gracia que lo más posible van a despreciar. Pero no importa cuánto nos toque sufrir y no importa cuántas amistades perdamos y no importa cuánto billete nosotros dejemos de hacer por proclamar este mensaje, no te salgas de esa carrera. Te va a costar. No te salgas de la carrera. Nosotros aprovechamos nuestra existencia cuando nos derramamos en servicio a nuestro Salvador. Pero en las palabras del pastor John Piper,
Una vida malgastada es una vida que se sale de correr la carrera, de dedicar la vida a magnificar la gloria de la gracia de Dios. Es mejor perder la vida que malgastarla. ¿Siguen eso? Es mejor perder la vida que malgastarla. Y Pablo sabía que al él continuar dedicando su vida a predicar a Jesús, perder la vida era exactamente lo que él esperaba. Dice el verso 25, como sigue: ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Uno como que terminaría, esperaría que el discurso terminara aquí. Pero en este punto, como Pablo sabía que no los iba a volver a ver, él procede entonces a discutir cosas más importantes. Él procede a compartir su inquietud con los líderes que él había desarrollado. Y la inquietud de él era que se dieran cuenta de la gran responsabilidad que tenían de cuidar del pueblo que Dios les había dado. El verso 28 dice: tened cuidado de vosotros. O sea que los líderes se tienen que cuidar a sí mismos. Este trabajo es un privilegio tan grande y algo que amamos tanto que nosotros con mucho gusto derramamos nuestra vida por el Señor. Y por eso tenemos la responsabilidad de tener cuidado de nosotros y de toda la grey. Para los millennials y generación Z, grey es grupo. Es una palabra casi arcaica en español, más poética. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Casi nada, ¿verdad? Casi ninguna responsabilidad. El Señor nos hizo obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Eso me enseña a mí que ustedes no me pertenecen y que yo no tengo que tratar de dominar la vida de nadie aquí. Ustedes no me pertenecen, ustedes son del Señor. Sino que Dios mismo, dice el verso 28, Dios mismo derramó su sangre. No se pierda eso, dice que Dios derramó su sangre. ¿Quién dio su vida? Jesús. Está llamando a Jesús Dios directamente en el verso 28. Dios mismo derramó su sangre para comprar estas mismas ovejas de las cuales uno fácilmente puede quejarse. Y el pueblo de Dios necesita cuidado constante porque ustedes están bajo peligro constante de ser arrebatados. Por personas pues que lo que quieren es dominar sobre las vidas de otros. Dice el verso 29, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. O sea que lo más triste del asunto es que estos lobos muchas veces se levantan de entre el mismo pueblo que uno ama y por el cual uno se esfuerza. Pero bueno, el que es líder de verdad, número uno, más que nada proclama el mensaje de salvación a través de Jesús. ¿Quieres saber qué líder seguir? El líder verdadero más que nada proclama el mensaje de salvación a través de Jesús. Ese es el tema de su vida. Y número dos, ha demostrado su lealtad a través del tiempo y a través de la dedicación a cuidar del pueblo y a través de la enseñanza sana. Pues ese era el caso con Pablo. En el verso 31 dice, por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Y es difícil, porque el líder verdadero no solo te celebra cuando las cosas van bien, el líder verdadero que te ama, pues también tiene que estar dispuesto a corregir y a amonestar. Y muchas veces eso nos cuesta a personas.
cuando las cosas serían tan diferentes si nosotros aprendiéramos a recibir corrección. Es tan raro en estos días. Pero tenemos que recordar que nuestro fundamento no está en sentirnos positivos, sino en la palabra de Dios. Por eso en el verso 32, Pablo encomienda a los líderes, les dice, los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Bueno, por último, Pablo concluye afirmando que él había retenido su integridad a lo largo de su ministerio, que él se había quedado íntegro. Él les dice en el verso 33, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Quizá la de Luque, a veces. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. Y si el Señor me llama a mí a ser bivocacional, si Él pone ese llamado en mi corazón, yo con gusto lo voy a seguir. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Yo estoy seguro que todo el mundo aquí conocía la integridad de Pablo. Todo el mundo aquí conocía que Pablo era un líder de verdad, era un predicador de verdad, era alguien que de verdad los amaba y cuidaba de ellos, era un pastor de verdad. Porque más importante que las palabras de Pablo era el testimonio que él estaba dejando atrás, un testimonio de una vida que había sido de bendición para toda esta gente que ahora estaba siguiendo a Jesús, que antes de que llegara Pablo a la vida ellos estaban perdidos. Y el efecto de este tipo de vida es que nosotros sabemos que cuando llegue el día en que Dios nos lleve por caminos separados, va a suceder. Tenemos que saber que ese va a ser un tiempo triste a causa del amor que Dios ha puesto entre nosotros. Y está bien, permítase amar a la gente, permita que su corazón se rompa cuando se separen, está bien. No se cohíba de amar a la gente. De igual manera, en este pasaje, en el verso 37, comenzaron a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Para el mundo que nos rodea, este tipo de dedicación y de lealtad es algo que probablemente no están acostumbrados a ver. Pero este tipo de vida, esta entereza de carácter cuando encaramos el sufrimiento, cuando estamos seguros que lo que está adelante de nosotros es sufrimiento, esa entereza de carácter es algo que nosotros podemos hacer por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por el pueblo de Dios, porque Cristo lo hizo primero por todos nosotros. En el libro de Mateo, en el capítulo 16, nos dice cómo Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Como Pablo, si usted se somete a la dirección del Espíritu, eso lo va a llevar a la misma boca del lobo. Pero el enemigo nos va a tratar de engañar con la ilusión de seguridad para que nosotros la busquemos. El verso 22 dice, tomándole aparte, Pedro comenzó a reprender a Jesús, diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tratar de evitar el sufrimiento cuando compartimos el mensaje de Jesús, ese no es el camino de Dios, ese es el camino de los hombres. ¿Quién quiere ser seguidor de Jesús? Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, eso es lo que es ser seguidor.
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. Este llamado, le pregunto, sea sincero, ¿le suena difícil? Pues si le suena difícil, yo no estoy de acuerdo con usted. Este llamado no es difícil, es imposible. Porque de naturaleza nosotros tenemos un instinto de autopreservación. Y nuestro impulso natural es proteger nuestra vida, nuestra reputación. ¿Cómo es posible que nuestros corazones cambien de manera que nosotros estemos dispuestos a morir, a sufrir, a dejar, como en buen puertorriqueño, que la gente hable pestes de nosotros? El mismo Pablo le escribe a otra iglesia en Filipos y él les comunica cómo ocurrió ese cambio en él. Porque el cambio de Pablo fue radical. Él tuvo que dejar atrás una reputación impecable. En Filipenses capítulo 3 él dice: yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Estamos hablando de alguien que se memorizaba el Torah. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Yo no creo que ninguno de nosotros aquí le llegamos a los talones a Pablo. Sin embargo, él prosigue. Todo lo que para mí era ganancia, toda esta reputación, todo lo que logré, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas. ¿Por qué? En vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Esta es la parte que es chino, esta es la parte que es griego. Pablo lo desechó todo para poder ser como Jesús en sus padecimientos, en sus dolores, llegando a ser como Él en su muerte. ¿Por qué? A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Si usted está buscando invertir dinero, un buen consejero de finanzas le diría que diversifique, que ponga sus inversiones en diferentes fondos. Pero aquí Pablo lo está poniendo todo en conocer a Jesús. Está metiendo todo en un fondo. ¿Por qué? Bueno, porque a todos nos va a llegar ese momento en que nos vamos a tener que enfrentar a nuestro Creador de una manera o de otra. Le vamos a tener que dar cuentas por nuestra vida. Y mientras más nosotros pensemos desde esa perspectiva, mejor vamos a comprender lo que dice en Eclesiastés 7. Dice: mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete. Porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Así que no tenga miedo, considere la realidad de que nos vamos a morir. Esto no es nuevo para nadie aquí, ¿verdad? Usted lo sabe. Cuando nosotros consideramos la realidad de nuestra mortandad, nos damos cuenta de que nos estamos desviviendo por dejar un legado en esta vida, cuando todo lo que nos rodea va a pasar. Cuando todas estas cosas que valoramos tanto ahora van a estar en un crematorio en un par de años.
no invierta en dejar un legado en la vida equivocada. Porque cuando estamos pendientes del legado que vamos a dejar aquí, la vida pierde su significado porque todo va a pasar. Todo va a pasar. El pastor Ray Ortlund, él escribe lo siguiente en su cuenta de Twitter. Me encanta esta cita. Él dice: Eclesiastés es uno de mis libros favoritos en la Biblia. En resumen, pronto vamos a morir. Amén. No vamos a dejar una marca duradera en este mundo y seremos olvidados. Tráguese esa. Número 2, disfruta esta corta travesía. Número 3, ¿cómo es posible que esto no sea contradictorio? Porque Dios es soberano, bueno y justo en todo tiempo. Les comparto eso también porque después de nuestro servicio de Pascua de Resurrección vamos a comenzar una serie nueva sobre el libro de Eclesiastés, no se lo pierdan. ¿Mm? Así que quiero concluir, Samuel, ya puedes pasar. Quiero concluir declarándoles que si el deseo de ustedes es que al final sus vidas den testimonio de que no fueron malgastadas, si al final usted quiere llegar dando testimonio de que usted no malgastó su vida, no siga el consejo de Marc Anthony de que la vida es solo una. Él no es consejero, él no es teólogo, él es cantante, él ni siquiera escribió la canción. No repita que la vida es solo una. Preste atención a Jesús. Él fue el que vivió, Él fue el que sufrió, Él fue el que murió y Él fue el que resucitó para que nosotros podamos ser reconciliados con nuestro Padre en los cielos. Y hoy nos dice en Mateo 16, 25, que el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que les quiero invitar a que nosotros preparemos nuestros corazones para responder a esta palabra participando en la mesa del Señor.